Aquí tenemos su diagrama simplificado. Esta es una alimentación y vamos a ver cómo funciona. Este es un interruptor normalmente cerrado, que es el botón rojo. Entonces la corriente circula por este lado y se queda acá. Cuando yo aprieto el botón verde, el NA normalmente abierto, se energiza la bobina y el foco piloto. Ya está energizada esta bobina del relevador, entonces se cierra este platino, este contacto del relevador, y ya cuando yo retire el dedo del botón del normalmente abierto, ya se habrá quedado energizada la bobina y estará conduciendo y los platinos estarán cerrados hasta que llegue yo y apriete el normalmente cerrado, abra el circuito, vuelve a abrirse todo y vuelve a quedar ahorita así como está. Ahora vamos a verlo con los componentes. Miren, normalmente esta parte, este es un botón ya compuesto, una botonera compuesta. Viene el botón verde, normalmente abierto, botón rojo, normalmente cerrado, o Normal Close, Normal Open, NO, y el foco piloto. Es un simple foco piloto. Siempre es bueno poner el foco piloto, a veces viene así y te da una idea de que cuando ya está prendido. Y por el otro lado tenemos el relevador. Es que hay de varios tipos, ¿no? De diferentes corrientes. Generalmente en la parte de abajo tenemos la botonera y en la parte de arriba, en otro lado, está el motor, el relevador, la alimentación. O sea, al usuario solamente le llega esta botonerita acá que tiene 3 elementos. Entonces esos 3 elementos son este switch de normalmente cerrado, el botón rojo, el de normalmente abierto, el botón verde, y el foquito piloto. Podría ser cualquiera de estos. Y en la parte de arriba está la bobina. Esta es la bobina. Y fíjense, por ejemplo, este modelo tiene 2 juegos de platinos, este y el de acá. Entonces en ese caso voy a utilizar un platino para hacer esta función, y el otro platino lo voy a usar para el motor. Entonces volvemos a repetir. Cierras, aquí está cerrado. Cuando tú aprietas el botón verde, se energiza la bobina y el platino que tenemos acá se cierra y ya queda funcionando el circuito. Y el motor también, ¿no? Con el otro platino, con el otro contacto. Y cuando tú abres este circuito, el normalmente cerrado, este botón, pues se desenergiza la bobina y se pierde ese sostenido que tenía, por así decirlo. Ahora vamos a ver cómo se conecta en el motor. Se supone que aquí tenemos una canalización, un tubo. A ver, lo quiero hacer más grande. Ahí está. Se supone que aquí tenemos una canalización, un tubo, pueden ser 3-4 metros de distancia, no lo sé, dependiendo. Y vamos a ver, necesitamos 4 cables. Yo les puse como A, C, A, B, C y D aquí en estos puntos. Normalmente los fabricantes ya identifican sus componentes, pero según yo varía de fabricante a fabricante. Entonces no tiene mucho caso manejar esos números. Es mejor entender el circuito. Aquí es una línea ya 127 volts, algo muy común en todos los hogares. Podíamos controlar una bomba de agua, un ventilador, no sé. Entonces, un motorreductor tal vez. Entonces, cuando lo mismo, se cierra el circuito NA, se alimenta la bobina y se encienden estos dos platinos. El primero es para que se quede sosteniendo la corriente de la bobina, y el segundo es totalmente independiente, bueno, entre comillas, porque usa la misma línea. Recuerde que siempre vamos a interrumpir la línea y vemos que energiza al motor. Aquí tenemos línea y aquí tenemos neutro. Chequense el diagramita. El foco piloto se conecta en la parte de abajo, entonces en la canaleta solamente vamos a tener estos 4 cables. Y aquí tenemos otro arreglito, es muy similar, solo que en vez de conectar al motor
podríamos energizar un relevador de más ampacidad, de mayor corriente, para un motor trifásico tal vez, o para tener más platinos auxiliares. Ajá. Sigue siendo lo mismo, o en dado caso podemos energizar un variador de frecuencia. Ya para finalizar, recordemos que la alimentación tiene que ser igual al voltaje el voltaje de alimentación tiene que concordar con el voltaje del foco piloto y el voltaje de la bobina. Por ejemplo, hay bobinas en corriente directa, puede ser el caso, ahí llega a haber relevadores que por alguna razón tengan un diodo o usemos corriente directa para minimizar los toques. Hay gente que pues, decide hacer eso. Puede ser de los 5 volts, 12 volts, 24 volts, independientemente de la fuente que utiliza el motor. Ahí sí se tendrían que separar, o en corriente alterna, como en el caso del video que vieron, usé 127 volts, y en otros casos pueden ir energizados a 220 volts. Los relevadores pueden estar diseñados para soportar usar este voltaje, y hay focos piloto que también manejan este voltaje. Listo, eso sería todo, amigos, y hasta la próxima.